Hola, bienvenidos a esta segunda lección del curso de cinemática de nivel básico. En la lección 1, en la lección anterior, estuvimos hablando de todo lo que corresponde a los vectores de posición y la diferencia entre lo que es el estado de reposo y el de movimiento, cómo se refieren y cómo se funciona por coordenada. En este tutorial vamos a hablar de la velocidad. Para hablar de la velocidad vamos a hablar de tres aspectos fundamentales, tres bloques dentro de la lección. Por un lado, el concepto de velocidad. Por otro, vamos a hablar de la velocidad media y la instantánea, tanto en componentes escalares como en magnitudes vectoriales. Y por último, haremos unos cuantos ejemplos de aplicación para dejar claro todos los conceptos. Bueno, pues el concepto de velocidad se basa en el movimiento de un punto que pasa de una posición a otra posición invirtiendo un tiempo en ello. Bueno, pues esas dos posiciones vienen definidas por sus correspondientes vectores de posición, que vamos a referir como R1 vectorial y R2 vectorial. La distancia que recorre el móvil en ese tiempo, incremento de t, será un valor incremento de s que coincide con el valor del módulo del vector que separa o que liga los dos extremos de posición de R1 y de R2. Es decir, sería el módulo del vector diferencia de las posiciones. O bien se puede calcular, estando hablando de posiciones intermedias, de cualquiera de la suma de todos los estados de esas infinitas posiciones intermedias que podríamos encontrar si sumamos todos los estados infinitesimales de tiempo que recorre ese móvil. Bien, si nos fijamos en el dibujo, muy claro, porque tenemos con respecto a un eje de referencia que siempre tenemos que considerar, tenemos un punto inicial, peso 1, que va conforme a un vector de posición R1, hasta un vector correspondiente al punto de posición final P2 que llamaremos R2. De tal manera que la diferencia entre este R2 y este R1 sería incremento de R. En el caso de que el incremento de tiempo, el tiempo que transcurra en ese movimiento, sea extremadamente pequeño, tendente a cero, incremento de S sería igual o equivalente al módulo de este incremento de R vectorial. Tenemos en cuenta en ese caso potencial de infinitésimo que este ángulo phi también tendría que valer 0 o tender a valer 0. La velocidad media escalar, que también se conoce como celeridad media, es una constante que corresponde al cociente, resulta de dividir la longitud que recorre el móvil entre el tiempo que tarda en recorrerla, con lo cual podemos representarla que Vm, velocidad media, sería el incremento del espacio, incremento de la longitud que recorre entre el tiempo que invierte, la diferencia entre los tiempos final e inicial que invierte el móvil en hacer ese recorrido. La velocidad instantánea, escalar o también celeridad instantánea, lo que se refiere es a un instante que nosotros congeláramos como si fuéramos una foto que echáramos en ese instante, y eso ocurre cuando hacemos que el tiempo se reduzca a su mínima expresión, es decir, en el límite cuando el incremento de tiempo vale 0. ¿De qué valor? Pues del que hemos comentado antes, incremento de S entre incremento de t, en este caso cuando incremento de t tiende a 0. Pero esta expresión del límite cuando incremento de t tiende a 0, apareciendo ese incremento de t en el denominador, se corresponde con el concepto matemático de la derivada. Por lo tanto, la velocidad se puede expresar como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Con respecto a la velocidad media vectorial, bueno, pues se corresponde con el cociente de un vector de posición, que es una magnitud vectorial, dividido entre un tiempo, que es una magnitud escalar. Y el cociente entre un vector y un escalar sigue siendo una magnitud vectorial y por lo tanto la velocidad media también lo es. Con respecto a la velocidad instantánea vectorial ocurre igual que hemos dicho con la media. Simplemente lo que tenemos, con la anterior, hemos dicho que corresponde al límite del incremento de tiempo cuando vale 0 de incremento de r entre incremento de t, y esta también es una expresión correspondiente a la derivada, con lo cual la velocidad instantánea con carácter vectorial también se puede expresar como la derivada del vector de posición expresado en componentes vectoriales entre la magnitud referida del tiempo. Con respecto entonces a la velocidad, con una magnitud de carácter vectorial, tenemos su módulo, que es la celeridad, que sostiene haciendo ese módulo de la derivada del espacio con respecto al tiempo, y una dirección que será siempre, en todo momento, tangente a la trayectoria en cada uno de los puntos que describe nuestro móvil. Y además el sentido, que también lo define, porque tenemos la dirección, pero también el sentido es importante porque tenemos que definir si se dirige del instante inicial al final, desde un punto A al B o desde el B hacia el A. Y eso nos lo da el sentido de avance en movimiento. Si vemos nuestra trayectoria, en este caso, por ejemplo, tendríamos un vector de posición R1 en el instante inicial A, con una velocidad VA tangente en ese punto a su trayectoria, y tendríamos en el instante B
una velocidad v sub b, también tangente a ese nuevo punto de la trayectoria con un vector de posición r2 vectorial. Y el sentido de avance en este caso, tal y como indican las flechas de la velocidad, no puede ser de otra forma, tiene que ser con un sentido de avance desde A hasta B. El vector de velocidad, vamos a hacer un ejemplo, del movimiento de una partícula referido a un punto P, viene dado en el sistema internacional por vector v, 2t más 10 i más 4j más 5t al cuadrado menos 6 en la componente k. Tenemos nuestros tres ejes, la componente del eje x, del eje y del eje z. El vector que nos define la posición del punto de origen en el origen de tiempo sería el r sub 0 vectorial, que sería 3i más 2j menos 5k, y nos piden hallar el vector velocidad inicial y su módulo, el vector velocidad cuando han transcurrido 8 segundos, la expresión temporal del vector de posición y por último la distancia del móvil al punto P a los 2 segundos de haber comenzado el movimiento. Bueno, pues para calcular el vector velocidad inicial y su módulo, lo que vamos a hacer es realizar la sustitución de la incógnita t, de la variable t en este caso, por el valor inicial, que sería t igual a 0, tanto en el expresor, la expresión del vector velocidad. Si lo hacemos de esta forma, las constantes que aparecen, las letras que aparecen en rojo, son las que vamos a sustituir por el valor de tiempo, que hemos dicho que es t igual a 0, y nos quedaría entonces que la velocidad en el origen de tiempo sería 10i más 4j menos 6k. Esta es la componente cuando estamos en el origen y por lo tanto si hacemos el módulo de esos componentes vectoriales nos quedaría el módulo de la velocidad, que sería cada una de las componentes elevada al cuadrado y después haciéndole la raíz cuadrada. Y esto nos quedaría 12,328 metros partido por segundo. Estamos hablando del sistema internacional. Con respecto al vector velocidad a los 8 segundos, lo que hacemos es sustituir t igual a 8 en la expresión del vector de velocidad para ver la velocidad que tiene en ese instante determinado. Simplemente calculamos el vector velocidad, donde t va a valer 8, y nos quedaría un vector correspondiente a los tres ejes coordenados que hemos tomado como referencia, notados por la i, j y k como vector unitario, que sería 26i más 4j más 314k. Con respecto a la expresión temporal del vector de posición, lo que vamos a hacer es que, partiendo de que sabemos que la velocidad es la derivada de la posición tendremos que hacer la integral de la derivada. Bien, pues de la velocidad. En este caso tendríamos que la componente de nuestro vector, al hacerlo por componente, sería la vx, nos daría la componente x, la vi, 4j, nos daría la correspondiente del eje y del vector de posición, y la componente k nos daría la correspondiente componente z, integrando la vx con respecto al tiempo, la vi con respecto al tiempo y la vz con respecto al tiempo en cada uno de los casos. Vx sabemos que vale 2t más 10, pues 2t más 10 integral con respecto al diferencial de t nos daría t al cuadrado más 10t más una constante de integración que ahora calcularemos. Con respecto a la segunda, 4, al integrar 4 diferencial de t nos quedaría 4t más una nueva constante de integración. Y por último, al integrar en la componente k nos quedaría la integral de 5t al cuadrado menos 6 y nos quedaría 5t al cubo tercio menos 6t más una nueva constante de integración. ¿Cómo definimos esta constante de integración que siempre nos van a aparecer cuando nuestra integral no tenga extremos definidos? Bueno, pues lo que hay que hacer es un problema de valores iniciales. Nos vamos a crear unas condiciones de contorno. ¿Cuáles son las que tenemos conocidas? Bueno, pues las que tenemos conocidas son las correspondientes al vector cuando el tiempo vale 0, en el origen de tiempo. Y lo que hacemos es comparar cada componente con el vector r sub 0, que es el vector de posición inicial. Sabemos que la componente y en el instante t igual a 0, la componente y que corresponde al eje x vale 3, la componente j del eje y correspondería a 2 y la componente z, la correspondiente al vector director k, valdría menos 5. Luego 3, 2 y menos 5 tienen que estar igualadas a la expresión vectorial con cada una de las constantes para x, para y y para z. Y lo tenemos colocado aquí, donde la t en cada una de las expresiones la vamos a igualar a 0. Si igualamos a 0 la primera, t igual a 0 en la primera expresión, nos quedaría lógicamente que c sub 1 es igual a 3. Si hacemos t igual a 0 en la segunda expresión, c sub 2 sería igual a 2. Y si hacemos t igual a 0 en la tercera expresión, c sub 3 sería igual a menos 5. Eso lo podemos ver aquí. Entonces, al sustituir, que nos quedaría x y z, t al cuadrado más 10t más la constante que hemos calculado, la y 4t más la constante que hemos calculado, y z 5t al cubo tercio menos 6t más la constante que es menos 5 que hayamos calculado previamente. Sabiendo que esta es la componente x, y z de nuestro vector de posición, pues tendríamos que la expresión temporal del vector de posición sería esta componente con respecto al eje x,
esta con respecto al eje Y y esta con respecto al eje Z. Por lo tanto, con sus componentes I, J y K de vectores directores. Bien, por último nos queda la distancia lineal del móvil al punto P a los 2 segundos de comenzar el movimiento. El punto P es un punto que está siempre en el mismo sitio, un elemento invariante. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale el vector de posición a los 2 segundos y le vamos a restar la distancia correspondiente al vector de posición en el origen de tiempo. Bien, pues esta es la expresión que hemos calculado en el apartado anterior, la expresión temporal del vector de posición, y lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale en el instante t igual a 2, haciendo donde están todas las variables t un valor t igual a 2, nos queda como resultado este valor, que quedaría un vector 47i más 10j menos, más por menos menos 3,66k. Si ahora lo comparamos con r sub 0, que era 3i más 2j menos 5k, lo que se ha movido es desde esta posición hasta esta otra posición. Por lo tanto, la distancia en módulo que ha recorrido sería la raíz cuadrada del resultado neto de la diferencia entre las posiciones en X, en Y y en Z. Por lo tanto, restando por componentes, sería componente en X final menos componente en X inicial, 47 menos 3, esa es la componente X elevada al cuadrado, más la resta de la componente en Y, de 10 y de 2, elevado al cuadrado, y la correspondiente de 3,66, que es la final, menos 5, que era la inicial, por eso aparece aquí más 5, elevado al cuadrado. Todo ello sumado y aplicado a la raíz cuadrada, nos quedaría 44,74 metros. Bien, vamos a hacer un segundo problema. Nos dice que el vector de posición de un cuerpo viene caracterizado por el vector r igual a t al cuadrado más t más 1 en componente y, más 1 menos 3t en componente j. Y nos piden que hallemos la ecuación de la trayectoria y la velocidad media entre los instantes t sub 1 igual a 2 segundos y t sub 2 igual a 4 segundos. Bien, lo primero que vamos a hacer es descomponer el vector de posición en sus componentes cartesianas. Un vector de posición, en este caso, que tenemos de i y j, para un eje x y un eje y, sería x en el eje correspondiente al vector de posición y, más y con respecto al vector de posición j. Con lo cual nos quedaría que lo que acompaña a la y sería la x, luego x sería t al cuadrado más t más 1, lo tenemos aquí, y lo que acompaña a la y, a la j en este caso, sería el valor de la y, 1 menos 3t sería la y. ¿Qué vamos a hacer ahora para calcular la trayectoria? Bueno, pues vamos a calcular cuánto vale. Vamos a despejar la t de una de las ecuaciones y la vamos a sustituir en la otra. De tal manera que eliminamos el parámetro de tiempo y lo que hacemos para la trayectoria es poner la y en función de la x o la x en función de la y. Bien, pues si despejamos la t de la ecuación de la y, nos queda que t es igual a 1 menos y partido por 3. Si ahora esa expresión de la t nos la llevamos a una expresión de la x, donde aparezca t, incorporaremos el valor de t que hemos despejado de la ecuación anterior. Y esto, al resolverlo, todo este polinomio que nos queda en el numerador dividido entre 9, nos quedaría que x es igual a y al cuadrado menos 5y más 13 partido por 9. Y esto es una curva parabólica de esta forma. Si ahora calculamos la velocidad media entre los instantes determinados, nos quedaría que la velocidad media vectorial es el cociente entre el vector de posición que hemos obtenido de desplazamiento entre un escalar, que es el incremento de tiempo invertido. ¿Cuál es el incremento de tiempo invertido? 2 segundos, porque pasamos de la posición t igual a 2 a t igual a 4, luego son 2 segundos lo que estamos invirtiendo en nuestro movimiento. Y el vector de posición cambia desde el 21, en este caso desde el R2, lo tenemos aquí puesto, para t igual a 4, que tiene este valor, que sería el instante final, t igual a 2, que sería este, con lo cual tendríamos que el instante final se encuentra el punto en la coordenada 21i menos 11j, y en el instante inicial, t igual a 2, el punto se encontraba en el 7i menos 5j. Haciendo la correspondiente resta por componente, nos quedaría 21 menos 7 en componente i, menos 11 menos menos 5, aparece menos 11 más 5 en componente j, dividido por el tiempo invertido. Esto nos quedaría entonces que la velocidad media vectorial entre esos instantes sería 7i menos 3j. Bien, pues aquí está segunda lección del curso de cinemática de nivel básico que estamos preparando. Este es el segundo de los 7 vídeos. En el siguiente vídeo abordaremos de forma similar a como hemos estado planteando el tema de las velocidades, todo lo correspondiente a la aceleración. Conceptos de aceleración, ecuaciones que la definen, componentes intrínsecas de la aceleración, y realizaremos unos cuantos ejercicios de aplicación práctica para que todos los conceptos queden perfectamente claros. Es un vídeo un poquito más geométrico, aparecen algunas componentes que hay que interpretar un poco más geométricamente, pero ya verás que paso a paso se resuelve sin ninguna dificultad.
Pues muchas gracias por tu atención y te espero en el siguiente tutorial.